creando oportunidades, creo, y vocero del Compromiso Ecuador. Importante conocer. Hay críticas a sobre la iniciativa, principalmente del Ejecutivo, se dijo que ustedes acudieron mal, como organismo, equivocadamente, fueron al CNE, pese a haber acudido ante la Corte Constitucional. Sí. Ustedes han aclarado esto, no creo que estén equivocados a estas alturas ustedes. Imagínate. Entonces, pero, ¿cuál es su respuesta? Sí, bueno, gracias por la pregunta. A propósito, perdón que haga un pequeño paréntesis, ¿no? Página 8, Diario del Universo. Hay una caricatura de Bonil que realmente es genial, es genial. Se la recomiendo, revísenla porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahorita. Y bueno, al mejor estilo de la sátira y de alguna manera el humor político es muy buena. Pero mira, esto es fácil, ¿no? La propia Corte Constitucional hace varios meses emitió un dictamen público donde, a propósito de la intención de un actor de la vida política de llevar adelante una consulta popular, la Corte Constitucional emitió un dictamen que decía que aquellas personas, organizaciones o colectivos que quisieran llevar adelante una consulta popular, que plantee una pregunta que no modifique la estructura de la Constitución, es decir, que no diga vamos a modificar este artículo así o asado, es decir, que plantee una pregunta plebiscitaria. ¿Qué es una pregunta plebiscitaria? Es cuando yo te pregunto, ¿estás tú de acuerdo, me voy a inventar, ¿no?, que Barcelona juegue todos los partidos en el Monumental, sí o no? ¿Tú respondes sí o respondes no? Es una pregunta plebiscitaria. No estás cambiando el estatuto de Barcelona, no le estás cambiando el nombre a Barcelona, no le estás cambiando el nombre del estadio de Barcelona, estás simplemente preguntando si te gusta una cosa o no, ¿no, verdad? Entonces, la pregunta del colectivo Compromiso Ecuador es, ¿está usted de acuerdo que se modifique la Constitución para que en el Ecuador exista la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República y los demás cargos de elección popular? Tú simplemente respondes sí o respondes no. Entonces, en esos casos, ¿qué dijo la Corte? Cuando sean ese tipo de preguntas, insisto, que no modifican la estructura de la Constitución, en fin, etcétera, etcétera, no tienes que venir a la Corte Constitucional. Primero anda al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Anda allá, pide los formularios. En 6 meses recoge el 5% del padrón electoral. Luego que te revisen las firmas. Y si tienes más del 5% del padrón electoral en firmas, que estamos hablando de 580.000 firmas, entonces ahí vienes acá para que antes de que se ejecute la consulta popular, yo revise el contenido de la consulta. Punto. Esa fue la manifestación por escrito de la Corte Constitucional. Por eso es que el fin de semana pasado los jueces de la Corte Constitucional salieron en Diario El Universo a dar declaraciones contradiciendo lo que me parece que desinformadamente ha dicho el presidente Correa. Y bueno, Doris Solís siempre está desinformada, pero en el presidente Correa sí me llama la atención, porque con esa cantidad de asesores alguien debió haberle dicho, oye, los jueces, tus jueces, los de la Corte Constitucional, están diciendo que en el caso de la pregunta de Compromiso Ecuador, que es una pregunta plebiscitaria, como la acabo de mencionar, ellos tienen que ir primero al Consejo Nacional Electoral. En el caso de la pregunta de Sociedad Patriótica, que pretende cambiar la estructura del artículo de la Constitución con relación a cómo se conforma el Consejo Nacional Electoral, como cambias el artículo de la Constitución, pides cambiar la Constitución, ellos sí tienen que ir primero a la Corte. Los jueces de la Corte Constitucional lo han dicho claramente. ¿Qué quiere esto decir? Que en 30 días que vencen la primera semana de diciembre, máximo hasta esa fecha, el Consejo Nacional Electoral, si por lo menos le hace caso que no nos haga caso a nosotros, pero a sus jueces por lo menos que les haga caso, ¿no? Por algo son jueces de la Corte Constitucional, deberían entregarnos, insisto, a más tardar la primera semana de diciembre, los formularios para que los ecuatorianos que quieren opinar, ese 73% que está clamando una consulta popular, pueda participar en la vida del país a través de su firma. Así que yo creo que el tema está muy claro. Ahora, que quieran ahí hacer argucias, y ahora la señora Solís dice que lo que nosotros queremos hacer es una enmienda. Y yo me pregunto, si tú lo que impulsas es no enmendar la Constitución, no cambiarla, ¿qué es lo que impulsa el colectivo Compromiso Ecuador? ¿Cómo es que impulsar el no cambiar una Constitución es, según Doris Solís, cambiarla? Entonces esto no tiene ningún sentido, ¿no, verdad? Yo tengo un sobrino de 12 años que le estaba explicando esto ayer. Y me dijo, pero tío, esto está clarísimo. Digo, pero anda, cuéntale a Doris Solís. Esto está más claro que el agua, pero
El que no quiere entender, pues que no entienda, pues ¿qué se puede hacer? 7:52 minutos. En base a todo esto, ingeniero Monge, ¿qué confianza tienen ustedes en el Consejo Nacional Electoral que en máximo, en el plazo que usted mencionaba, el organismo le entregue ya los formularios? ¿Hay confianza en el organismo o si no, cuál sería el próximo paso que ustedes tomarían? Mira, la verdad, y yo creo que me estás haciendo preguntas y sabes mi respuesta, pero porque tú y yo hemos conversado mucho de esto varias veces. No solamente que hay desconfianza en el Consejo Nacional Electoral para que nos entregue la herramienta que permita a la gente ejercer su derecho a opinar, que si el CNE llega a hacerse loco con este tema, lo que sería pisoteando al 73% de los ecuatorianos que están clamando por poder dar su criterio sobre el futuro del Ecuador. Pero voy más allá. También hay una desconfianza cuando lleguemos con el número de firmas necesario que nos exige la ley. Porque olvidémonos del tema de los formularios, ¿no? Que yo creo que lo tienen que dar sí o sí, porque hasta los jueces de la Corte Constitucional le están diciendo, oye, entrega ese formulario, no te hagas el loco ni te pases de sabido. Pero cuando nosotros, ¿te imaginas cuando presentemos las firmas al Consejo Nacional Electoral? Que las vamos a presentar porque hay un clamor mayoritario de la gente que quiere firmar. Entonces ahí viene quién te revisa a ti la firma, quién es el árbitro, ¿no? ¿Verdad? Esto es peor que Barcelona yendo a jugar a San Golquí y teniendo de nuevo como árbitro al señor Espinel. Pues no, sería una locura. Bueno, esa locura es la que vivimos nosotros. Pero mira, yo te voy a decir algo, y le voy a decir algo a los ecuatorianos. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. El defender el criterio y el defender el derecho de la gran mayoría de ecuatorianos que clama porque se les permite opinar no es fácil cuando tienes al poder en contra. Pero esto es así y vamos a tener obstáculos en el camino. Pero lo peor que podríamos hacer es decir, uy, no, esto es muy difícil, muy complicado. Entonces, ¿sabes qué? Mejor quedémonos sentados nomás y no hagamos nada. O hagamos como Juanita Vallejo evocó el día que tuvimos aquí en Guayaquil la primera reunión de Compromiso Ecuador y dijo, ¿cuál es la alternativa? Quedarnos sentados en la vereda mientras pasean el féretro de la democracia en el Ecuador delante de nuestra casa y no decimos nada porque estamos luchando contra fuerzas de alguna manera poderosas. Yo creo que no. Yo creo que tú tienes que defender tus principios y seguir adelante. ¿Que va a ser complicado? Sí. ¿No confiamos en el árbitro? Como que Barcelona confía en el árbitro de San Golquito. Estarían locos. Pero igual hay que jugarla hasta el final y hay que pelear por lo que uno cree. 7:54 minutos. Ahora desde el oficialismo se dice de que hay un temor por parte de Creo en que el presidente Correa sea el candidato en el 2017. Mira, nosotros hemos sido muy claros en esto. Estamos diciendo, señor presidente Correa, con el mayor de los respetos, vamos a las urnas. Vamos. Pero vamos ahora y dejemos que la gente decida. Y te digo una cosa, y graba esto, que graben aquí los oyentes de esta radio, que son millones. Si el día de mañana vamos a una consulta popular y la mayoría de los ecuatorianos cree que en el Ecuador debe imponerse la reelección indefinida y los candidatos de por vida, es decir, si la mayoría de los ecuatorianos en la consulta cree que aquí debe existir ese modelo venezolano, yo seré el primero en venir a estos micrófonos, por eso digo, grabemos este día, y decir, señores, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo respeto lo que dice la mayoría. Y entonces iremos a las urnas sin ningún problema. Iremos a las urnas contra el presidente Correa, como ya nos enfrentamos en el 2013. Lo que yo digo es que el presidente Correa es el que no debe tenerle miedo a las urnas. Vamos ahora, que el Ecuador, que los ciudadanos sean los que definan qué futuro y qué camino y qué modelo quieren de país. Y si la mayoría de la gente quiere un modelo venezolano, vamos de nuevo a las urnas. Nos enfrentamos ahora y nos enfrentamos después, no hay ningún problema. Son las 7:56 minutos, perfecto. Queremos agradecerle la entrevista al ingeniero César Monge, presidente nacional del Movimiento PRO y también vocero del colectivo Compromiso Ecuador. Suerte en esta tarea que han emprendido. Y una cosa más, a pesar de que el panorama está duro, el día miércoles, a pesar de que al compañero aquí a mi derecha no le gusta lo que voy a decir, el miércoles hay que dejar todo en la cancha. Así que Barcelona, a pesar de que la cosa está dura, vamos con todo.